¿La arquitectura griega en 10 minutos? ¡Sí! La arquitectura griega puede considerarse como el antecedente inmediato de la arquitectura occidental. Dicha arquitectura, principalmente influenciada por la mitología, el arte y la política, se caracterizó por ser demasiado perfeccionista y equilibrada, tanto que realizaron un sinfín de cálculos con tal de que desde cualquier punto de vista las cosas se viesen rectas, pero la realidad es que están inclinadas. La arquitectura era arquitrabada. ¿Pero qué quiere decir esto? La arquitectura arquitrabada o adintelada utiliza la línea recta como sistema constructivo, es decir, dos formas verticales con una función de pilar sirven de soporte para otra de forma horizontal, que conocemos como dintel o arquitrabe, de ahí que tenga ese nombre. Básicamente, su estructura es como la de una puerta convencional. Teniendo esto en cuenta, los griegos no utilizaban curvas como el arco u otras. Por otra parte, los materiales más utilizados en la antigua Grecia fueron la madera, el adobe, la terracota, pero sin duda el material más icónico y presente en sus obras más representativa fue la piedra caliza y el mármol. Otra característica fundamental es la diferencia de arquitectura colosal egipcia. Los griegos optaron por una escala más humana a la hora de edificar. Ahora bien, todo arte griego tuvo un fuerte desarrollo durante 4 épocas diferentes, las cuales fueron la Edad Oscura, como la que tuviste al entrar al primero de la ESO. Dicha época ocurrió entre la caída de los reinos micénicos, coincidiendo con el final de la Edad de Bronce, aproximadamente hacia el año 1200 a.C., y el inicio de la Grecia arcaica, aproximadamente a inicios del siglo VIII a.C. Se conoce por este nombre debido a la escasez de fuentes sobre dicha época, pero fundamentalmente por el fin de los reinos micénicos, a causa de la invasión de uno de los pueblos del norte, los dorios, además de por los cambios acontecidos a finales de la Edad de Bronce en el Mediterráneo oriental, lo cual llevó a un imperio inicial de inestabilidad y violencia. Como consecuencia se formó un nuevo tipo de economía, cultura y sociedad, que sería posteriormente la base de la Grecia clásica. La siguiente etapa fue la arcaica, que fue del siglo VIII a.C. al 475 a.C. Tras las guerras médicas se fijaron los órdenes arquitectónicos y convenciones artísticas como las proporciones y los cánones. La siguiente fue la etapa clásica, que va del 465 a.C. al 323 a.C. Se alcanzó la máxima perfección del arte griego, además de que se produjeron grandes reformas sociales y políticas en la Acrópolis de Atenas. Por último tenemos la etapa helenística, que va del 323 a.C. al 30 después de Cristo. Tras la muerte de Alejandro Magno en el arte griego se barroquizó. Se volvió más expresivo y naturalista, además de que se rompió con las convenciones establecidas. Los 3 órdenes arquitectónicos griegos son dórico, jónico y corintio. En cuanto a orden, entendemos a este como aquel edificio compuesto por 3 tipos de elementos comunes: pedestal, columna y entablamiento. Los órdenes dórico y jónico aparecen al mismo tiempo en el comienzo de la arquitectura griega, mientras que el corintio es una evolución tardía del orden jónico. Vamos a empezar con el orden dórico. Aquí nos tenemos que agarrar que se vienen curvas y de las buenas. Es el más sobrio en cuanto a las formas y proporciones. Se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. Suele estar asociado a las divinidades masculinas. ¡Ojo! Porque aquí hay curvas, pero no son femeninas. El pedestal está formado por una grada de 3 escalones. Los 2 inferiores se denominan estereobatos y el superior estilobato. Este no tiene basa. Tiene un ensanchamiento en su centro conocido como éntasis. El capitel consta del collarino de un núcleo principal en forma de plato, conocido como equino, y un prisma cuadrangular llamado ábaco. En el ábaco descansan las piezas horizontales en el entablamiento constituido por 3 partes: arquitrabe, friso y cornisa. El arquitrabe dórico es como una gran viga recostada sobre las columnas. Carece de decoración. Vamos, que es muy soso. En el friso sí existe decoración, donde se alternan los triglifos y las metopas. La cornisa sobresale del friso, que está decorada con mutulos, que rima con culos. Ahora vamos con el orden jónico. Su origen se encuentra en las riberas de los ríos de Asia Menor. Suele estar asociado a lo femenino, por lo tanto se emplea en los templos de las diosas. El pedestal es igual que el del dórico. La columna arranca de una base formada por escocia de 2 toros.
Esta carece de énfasis. El capitel se culmina con un ábaco. El arquitrabe se constituye con 3 bandas horizontales. El friso es una viga que se encuentra decorada con relieves, mientras que la cornisa está ornamentada en su parte inferior con 2 dentículos. Jajajaja, esto también rima con culos. Mamá tiene el culo gordo, papá bebe mucho alcohol, mamá va estreñida al baño y eso le da dolor. Orden corintio. Tiene las mismas características que el orden jónico. Sin embargo, su capitel se encuentra decorado con hojas de acanto y su friso puede estar decorado o no. Aquí ya no puedo decirlo de culo, lo siento. A continuación veremos algunas de las edificaciones más importantes de la arquitectura griega. En cuanto a los edificios religiosos, destaca el templo. El templo, situado en la parte más alta de la ciudad griega, nace con la necesidad de resguardar las estatuas de las divinidades de la época. De ahí que el templo se considere como la morada de los dioses. La estructura de esta edificación consiste en una sala central de forma rectangular conocido como naos, donde se encuentra la figura del dios adorado. Antes de explicar cómo era su interior, cabe destacar que tenía un tejado a 2 aguas y era un edificio policromado. El naos está precedida y secundada por 2 pórticos. Al primer se denomina pronaos y al último opistodomos. Todo esto se eleva sobre 3 gradas, siendo el peldaño superior o estilóbato el que aguanta el peso del edificio. Por otra parte, en la parte exterior del templo hay un pasillo formado por columnas. Ahora viene lo complicado. Según las columnas, en su fachada principal podría ser distilo, 2 columnas, tetrastilo, 4 columnas, hexástilo, 6 columnas, octástilo, 8 columnas o decástilo, unas 10 columnas. Si solo presenta columnas en la fachada principal del templo, se considera próstilo. No obstante, si las tiene también en la trasera, se conoce como anfipróstilo. Si está rodeado por unos 4 lados por columnas, es perípetro. Si la hilera se dobla de la llama, dípero. La hora fue un término usado en la antigua Grecia para las plazas de las ciudades, donde se solían ahí poner los hombres para hablar de política. Las antiguas ágoras fueron encontradas en la plaza de la Creta minoica y mucho más tarde se empezó a usar para una actividad comercial, es decir, un mercadillo turbo guapo de domingo. Ahí se montaban, Saco de 4 kilos, 1 euro. 1 euro el saco de naranja de 4 kilos. Euro. Estos lugares normalmente estaban rodeados por edificios tanto privados y públicos de los más importantes. Estaban conformados por las estolas, una construcción bastante sencilla usada como espacio público para ser protegidos del sol y de la lluvia. Ahí se usaban también para los comercios de la venta de alimentos. Su construcción es una planta rectangular alargaica y una sucesión muy bonita de columnas, pilares y columnatas. También había un panteón. Todo el mundo sabe lo que es un panteón, un monumento muy bonito donde en verdad se usa para la funeraria, donde ahí reposan los cadáveres. Su construcción también es con pilares y columnas, aunque se le suele dar forma de templo. Una palestra era la escuela de lucha, la cual funcionaba independientemente como gimnasio, lo cual no siempre era así. Consistía en un edificio de la planta rectangular construido alrededor de un patio paraico con habitaciones adyacentes, la cual eran los típicos cuartos de baño, donde ahí se lavaban los tíos y de todo, a saber lo que más hacían ahí, juegos de pelota y un vestuario. El teatro griego comenzó en el siglo VI a.C., en Atenas, y fue pionero en representaciones teatrales de convocatoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaban en las ceremonias religiosas representadas a través de la tragedia y con el tiempo se fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. Los teatros estaban construidos al aire libre, sin embargo transmitían una acústica impecable. Solía establecerse al lado de una colina, con un escenario y un gran muro de fondo, el espacio para que se pararan los actores, rodeado por unas escalinatas en forma de semicírculo, donde se sentaba el público. Se consideraba las grandes Dionisas de Atenas como las precursoras del teatro griego. Consistían en fiestas anuales que duraban varios días en honor a Dioniso, dios del vino y la exuberación. En estas fiestas masivas la gente cantaba y bailaba y tomaba vino. Sigue vinito al gato del uso, sigue vinito al gato del
El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, situado en Turquía y dedicado a la diosa Artemisa, denominada por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia, el cual duró unos 120 años y mide 115 metros de largo y 55 metros de ancho. Se dividen en 127 columnas y cada una de esas columnas 18 metros de alto y 12 veces el diámetro de la base. Esta es una bella y delicada arquitectura considerada una de las 7 maravillas del mundo. Y este estaba compuesto por numerosos edificios, pero el edificio más antiguo e importante era el edificio E. Este fue destruido por un incendio provocado por un hombre llamado Erostato en el año 356 a.C.